Somos una iglesia cuyo centro es Jesús. Mantenemos encendida la pasión por Dios. Somos una familia. Siempre serás bienvenido. Somos un cuerpo. Niños, jóvenes, adultos, ancianos que adoran a Dios con todo. Somos radicales. Nuestro fundamento está en la palabra y nuestra roca es Cristo. Disfrutamos ayudar y ser una extensión de compasión y amor de Cristo en la tierra. Amamos el corazón de Dios, disfrutamos de su presencia, nos deleitamos solo en Él. Nosotros somos, yo soy iglesia. Lucas capítulo 7, versículo 36 al 48. Lucas 7, 36 al 48. Lucas, el tercer evangelio, tercer libro del Nuevo Testamento. La charla se llama Las mejores lágrimas, los mejores besos y el mejor perfume. Dice allí: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Otra versión dice, una mujer de mala reputación. Imagínense quién era. Y estando detrás, versículo 38, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entra en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ungió con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Amén. ¿Qué ocurría allí? Estaba Jesús por la región de Galilea, y cuando él pasa por allí hay un hombre que es un fariseo. Fariseo significa en el original separado. Ellos eran aquellos que estudiaban desde muy jóvenes la doctrina, la teología, y entonces eran separados para estudiar teología. Y eso hacía que ellos, por cuanto se consagraban a estudiar, ellos tenían ciertos dogmas, pero también se creían de un estatus espiritual. Ellos eran estrato 6 en el mundo espiritual, porque ellos creían que ellos eran los escogidos, que todos los demás eran pecadores, que nadie más podía escuchar a Dios. Sin embargo, este fariseo se llamaba Simón, y al parecer este hombre tenía buen dinero. Y entonces le dice a Jesús: te invito a mi casa a que nos hagan un asado. ¿Qué quieres comer? ¿Ajiaco? ¿O qué quieres? Lo que tú quieras. Y entonces invita a comer a Jesús. Y Jesús llega ese día a la casa. La casa de los fariseos, cuando usted estudia la arquitectura de ellos acostumbraban a tener en la mitad de la casa, tenían una sala donde la gente entraba, y cuando ellos invitaban a alguien importante, permitían que la gente del pueblo entrara. La gente allí en ese entonces no entraban a robarse el celular, se robaban el portátil que estaba en la mesa, no pasaba nada de eso, porque respetaban mucho a los fariseos. Y entonces llegó Jesús allí a comer, pero la mesa que ellos tenían no era una mesa cuadrada grande,
sino que ellos colocaban unas mesas pequeñas y donde se acomodaban los invitados era una especie de sillón bajito. Y en ese sillón bajito largo, un sofá, ellos la costumbre, y ahorita se me olvida el nombre de ese sofá, tiene un nombre especial, ellos colocaban su brazo izquierdo adelante y todo su cuerpo lo acostaban sobre el sofá. Y así de esta manera sus pies le quedaban levantados porque estaban allí acostados y sus pies le quedaban levantados hacia la parte de atrás. Y el protocolo decía, así como aquellos que atienden casas de banquetes y saben que el tenedor va a este lado y el cuchillo al otro lado, y ya saben que hay un protocolo para eso. De la misma manera a Jesús lo atienden de esa forma y él con su mano derecha era que tomaba el alimento y lo llevaba a la boca. Así que Jesús llega allí, se acuesta, llegan la cantidad de gente, de invitados allí al patio. Y Simón, siendo fariseo, siendo judío, conocía cuál era la costumbre, cómo era que se atendía a un hombre que era importante en el caso de Jesús. Lo que tenían que hacer era, le ponían la mano cuando él llegara, ponerle la mano sobre su hombro derecho y le daban un beso en la mejilla. Era la manera en que se recibían a aquellas personas que eran importantes. Pero además de eso, se les llevaba una tina con agua y se les lavaba, en algunos casos se lavaba la tina solo con agua, y cuando eran más importantes se les lavaba los pies y se les hacían unos masajes. Y así es que quiero que aquí en adelante lo hagamos nosotros y yo voy a ir a visitarlos. Entonces, ¿por qué ocurría eso? Porque las sandalias, ellos no usaban botas Bossi, no había nada de eso, de las que hoy adije por las motos, nada de eso. Ellos usaban en ese entonces unas sandalias, y como ellos tenían que recorrer largos caminos, los pies se les llenaban de polvo, de tierra, así que el pedicure allí se le dañaba rápidamente. Y entonces ellos cuando llegaban a un lugar les lavaban los pies y era una parte de atender a ese invitado de honor. Sí, no había allí el que se viera mal, es por el contrario, era algo digno de lavarte los pies. No importa que tuvieras algún problema allí en las uñas y que te aplicaras unesia, alguna cosa de esas, nada, era parte de la honra. Y además le hacían masajes porque los pies venían cansados. Imagínense si usted se sube en Transmilenio y a veces llega en la noche a la casa, ay, venga molido con los pies y ese Transmilenio. Imagínense yo caminando horas, entonces tenía que haberle lavado los pies, pero él no lo hace. Y adicional a eso, el invitado estaba allí recostado en ese sofá y entonces le aplicaban un perfume en su cabeza o le colocaban un aceite, en algunos casos molían rosas y se las aplicaban sobre su cabeza. Y Simón no hizo nada de eso, no le colocó perfume. Pero luego de esto, de que él está allí hablando con Simón, viene una mujer de mala reputación, dice allí. Así que cuando la Biblia dice que esta mujer tenía mala reputación, habla de que era una mujer que era adúltera, pero que era prostituta. Y entonces los judíos, ellos cuando se casaban con una mujer, la mujer tenía que ser de ellos toda la vida. Pero si la mujer se separaba, ella quedaba vetada de volver a casarse. Era menospreciada. Así que calcula el menosprecio que había sobre una mujer que ya había tenido varios hombres, y aún mayor menosprecio sobre aquellas mujeres que se dedican a esa labor social de la prostitución. O sea, era mayor el menosprecio sobre ellas. Y cuando Jesús está allí recostado, viene esta mujer y empieza a hacer lo que Simón no hizo. Le empieza a lavar los pies, pero ya no con agua, sino con sus lágrimas. Y empieza con su cabello largo a secarlo porque no tenía una toalla.
Y luego de eso empieza a besar los pies de Jesús. Y luego dice que ella tiene un vaso de alabastro. Ese era el perfume. En ese entonces no salía la marca Givenchy, Calvin Klein, nada de eso, sino que la marca era el vaso de alabastro. Así como las mujeres cargan en su bolso, tienen un tester, algo así. En ese entonces no era un tester. El vaso de alabastro era el perfume más costoso que había. Y entonces ella empieza a derramarlo sobre los pies de Jesús. Y Jesús le dice a Simón: mira lo que esa mujer hizo, cosa que tú no hiciste. Ahora, aquí el Señor nos establece una diferencia entre Simón, que es un fariseo, y una mujer que es prostituta. ¿Y de quién esperaría uno más? Del fariseo, del hombre que es estudiado, que sabe teología y que no ha caído tan bajo. Pero es increíble cómo este hombre, por saber tanto, su corazón no se lo entrega a Jesús. Y de la misma manera ocurre en la iglesia. Hay gente que, por cuanto no ha caído tan bajo, su corazón viene a la iglesia. Y estamos en el patio con todos los demás en la iglesia y tenemos al mismo Jesús al frente. Pero no todos reaccionan de la misma manera delante de Jesús. Y yo le hago esta pregunta: si usted estuviera en ese patio, ¿cómo reaccionaría? Y yo he tenido diferentes públicos en una predicación. Está quien está diciendo: sí, está bueno el mensaje, pero yo le corregiría esto teológicamente, está esto y está lo otro. Está quien está mirando al pastor y está diciendo: yo creo que el pastor debe cambiarse el cinturón, esto, lo otro, y el mensaje no le ha llegado. Está quien está pensando: bueno, de aquí voy a salir, hoy voy a ir a comprarme porque están en promoción, están en liquidación en tal almacén y me voy a ir a comprar. Está quien está diciendo: no sé, la voz del pastor me suena como esa. De paso le cuento, anoche estuve predicando y que esta mañana sin voz. Así que si me escucha un gallo, no me critique. Bueno, está quien dice: sí, ese mensaje es para fulanito. Y si hablo de parejas y de esposos, uy, bien hecho, uy, que le den. Ese es un fariseo, que se dé cuenta. Pero cuando hable de la prostituta, él va a decir: uy, uy. Y algunos están en el mensaje echándose el vainazo, ojalá lo toque, ojalá, si escuchaste, ¿no? Y están en eso. Pero hay otros que es a quien el Señor exalta, y es a la adúltera, a la prostituta, que tienen un corazón que Dios les está hablando al corazón y dicen: ese soy yo necesito de Jesús, necesito volverme a Él, necesito que mi corazón arda por Él, me arrepiento de lo que estoy haciendo mal y me entrego y me rindo a Él. Jesús en muchos pasajes establece la diferencia de la actitud del corazón, porque la actitud del corazón para Dios es importante. Algunos piensan que no, pero para Dios es importante tu actitud. Es como cuando la otra vez iba a salir con Sofía. Sofía, vamos a la calle. Ay, papá, yo no quiero ir. Sofía, vamos a la calle. Ay, saben, yo en un momento recordé mis años de infancia, decirle: yo soy su papá y puto me acompaña. Pero después dije: no, para mí es importante. Para mí es importante la actitud, que no estoy. Para mí es importante la actitud. Y le dije: Sofía, si no quieres ir, no te preocupes. Ahora no lo hice como algunos padres manejan la culpabilidad. Tranquila, yo me voy a la calle a comprarle la carne y si en el camino me atracan y me matan, usted sabe que usted pudo compartir sus últimos minutos con su padre, quien toda la semana trabajó por unos pesos para que luego comprarle la carne a quien usted no quiso acompañar. No, yo no traigo culpabilidad sobre ellos, eso está mal. Después, ¿por qué no se acerca a Dios? Porque le dejé la culpa a ella y con Dios la va a sentir. Entonces le dije: listo, hija, no está bien, no te preocupes, yo voy solo.
Entonces se sintió mal. Papá, ven, yo quiero. Le dije, no quiero que vayas, no quiero que te sientas así. Ahora no, tampoco. Porque algunos son así, no, ahora no, ya perdió su oportunidad. Vámonos, Juan David, tú sí. No hago eso. Le dije, no, Sofía, quédate. Para mí es importante tu actitud. Si tú quieres estar conmigo, si en ese momento querías, si no, no te preocupes. Ahora vengo y salimos a otro lado los dos. Para Dios es importante, si para usted como padre es importante su actitud. Usted viene a la iglesia y están cantando la alabanza y usted está mascando chicle. ¿Viste? Son desafinados. Esa actitud para Dios es importante. Si estamos en el culto, en la predicación y está haciendo mala cara, no lo ungieron con aceite, lo ungieron con limón. ¿Sí? Sí. Amén, pues será decir amén. Para Dios es importante. Si usted no viene con hambre del Señor, viene obligado porque lo presionaron, porque si no, entonces le dan juguetes si no viene. Para Dios es importante su actitud. De paso le digo, si no, entonces mejor no venga. Porque Él examina la actitud del fariseo que sabía mucho, que no había pecado tanto, entre comillas, y la actitud de la adúltera, y exalta la actitud de la prostituta. Para Dios es importante tu actitud. ¿Con qué actitud vienes delante de Él? ¿Con qué actitud oras? ¿Con qué actitud vas a la palabra? Algunos oran porque si no oro hoy me va mal. Entonces tu actitud no es correcta, oras por buena suerte. Vienes a la iglesia, no, porque el domingo ya no tengo nada que hacer. Bueno, hoy lo pensé porque hoy era la final entre Francia y Croacia. Entonces, no, ¿con qué actitud buscas del Señor? Porque mi papá o mi mamá me traen. No, ¿con qué actitud? Para Dios es importante tu actitud. Él la evalúa allí. Y vemos grandes diferencias entre estos dos. Vemos al fariseo que tenía un corazón religioso. Vemos a la mujer adúltera, tenía un corazón quebrantado. Que usted puede saber mucho y haber ido a encuentros y haber estado en iglesias. Pero si usted entró en un corazón religioso, es preferible alguien que no sabe tanto, pero que cuando viene delante de Jesús, derrama su corazón y lo quiebra. Eso es preferible. Al fariseo no le gustaba el pecado. La mujer había pecado, pero en ese momento aborrece el pecado. Va allí y le pide perdón a él. Hay gente que no peca, pero es buena condenando a otros. Pero no solo que usted no peque, es que usted vaya en una actitud de humillación delante de Jesús. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno, todos han pecado. Usted ha pecado, le guste o no, usted ha pecado, y eso me dice la Biblia. Al fariseo le parece bien la misericordia. La mujer admira la misericordia, se tira a tomar la misericordia. El fariseo se queda mirando el pasado. Si Jesús supiera quién es ella, sabría lo que esta mujer ha hecho. Esta mujer sabe que ha hecho cosas terribles, pero sabe que Jesús puede cambiarla. Y lo que puede hacer Jesús a través de la vida de ella de aquí en adelante. Cuando usted llega a Jesús tiene que abandonar su pasado. Es que en el pasado me hirieron, en el pasado me dañaron, en el pasado sí, pero yo te hago nueva criatura. Es que en el pasado fracasé, en el pasado sí, pero todo lo hago nuevo. Viene un cielo nuevo, una tierra nueva. Porque hay gente que se quedó y tienen 50 años, 40 años y se quedaron con el niño de 5 años, todavía recordando lo que quedó atrás, viviendo agarrados del pasado, no perdonando, todavía enjuiciando, todavía sacando los errores de atrás. Ese es un fariseo como Simón. El fariseo es autosuficiente. Si este supiera y está sentado en su lugar y no va y no le da esa adoración a Jesús. La mujer se rinde y lo adora. No sea autosuficiente, ríndase. Él está delante de Jesús, ella también, pero su actitud es completamente diferente. Ahora dése cuenta, él está comiendo con todos y dice, si supiera quién es ella, él se cuida.
cuida su imagen, cómo lo ven los demás. La mujer no le importa. ¿Ya qué más imagen podría guardar? Había sido prostituta y ahorita le hablo algo de ella. ¿Qué imagen tenía? Ya no le importó y se tiró a los pies de Jesús. Quiero decirle que esa debe ser nuestra actitud cuando vamos delante de Él. Es un problema cuando usted anda recatado. Es un problema cuando usted está que pueden pensar los demás. Estuve un día, fui a predicar a una iglesia. Tenía que predicar en esta iglesia y en alabanza a Dios me tocó. Ese día yo iba a predicar del orgullo. Iba a predicar que el orgullo fue el pecado original del diablo. Cuando el diablo dijo, subiré allá a los cielos y seré como Dios. Entonces es como a partir del orgullo vienen muchos pecados. Y ese día yo estaba en alabanza y mientras todo el mundo cantaba, yo me hice a un lado y me quebranté y yo le decía al Señor, quita el orgullo de mi vida. Porque a veces tenemos orgullo disfrazado en muchas cosas, ¿sí? Y empecé a llorar y entonces vino alguien de la iglesia y me alcanzó papel higiénico y me dijo, hermano, ¿tiene algo? ¿Necesita algo? ¿Quiere que ore por usted, hermano? Entonces le dije, no, gracias. Y me dijo, yo estaba allí sentado llorando y me dijo, hermano, Dios tiene el control de todo. Él lo ama, no se preocupe, va a salir adelante. Y yo le dije, gracias hermano, déjeme. Y yo seguí allí, perdóname Dios, quita este orgullo, quita la altivez. Porque además, lo que dice la Biblia, antes de la caída viene el orgullo. O sea, alguien que va a caer es alguien que primero fue orgulloso. Cae por orgullo, justamente. Y entonces yo estaba allí porque justamente guardando mi vida, diciéndole al Señor, quita el orgullo de mi vida. Y cuando ya, amén. Y bueno, en esta mañana nos va a predicar el pastor Larry. Y paso yo allá y el man quedó sorprendido. Porque dijo, pero si ese man estaba llorando, estaría confesando su pecado, está en la inmunda, está terrible, ¿sí? Y cuando prediqué, en plena charla, Dios empieza a moverse y en la charla la gente empieza a llorar y empieza a quebrantarse, porque hay un principio para cuando usted predique. Cuando esa charla lo toca a usted, si usted quiere que esa charla toque a la gente, primero lo debe tocar a usted, esa predicación, ese mensaje. Y entonces, si usted quiere que otros sean quebrantados, primero debe ser quebrantado usted. Entonces, ese día fluyó el Señor y al finalizar, ese hombre vino y me dio gracias por aquella palabra. Y a las 3 semanas siguientes, él llevaba en la iglesia un tiempo sin líder. Y me dijo, pastor, yo quisiera trabajar con usted. Para mí fue una lección verlo a usted quebrantado y luego predicar allí, de ser quebrantado. Quiero decirles, el fariseo mantuvo su posición y la mujer no le importó nada. Cuando venga delante del Señor, deje su imagen. Algunos vienen a estar mirando el celular, vienen a estar mirando a otros. No lloro tanto. Bostezo, que no le pasa lo que me pasó a mí la primera vez que fui a la iglesia. Fui a la iglesia y Dios me tocó y estaba mi mamá al lado. Claro, yo tenía una pugna con mi mamá y entonces se me desgajaron las lágrimas. Mi mamá me dijo, ¿qué le pasa? Y le dije, uy. Y dice que bostezaba. Sí, porque no le podía reconocer, estoy chillando, quebrantado porque Dios me tocó. No le iba a decir eso, era orgulloso para decirlo. Pero hay algunos así, no dejan que Dios los toque por su actitud y Dios tiene tantas cosas para hacer en ellos. Pero su actitud no los deja. Y es triste que Dios no pueda actuar en la vida de ellos porque tienen una actitud que no los deja recibir. Cuando esté en esos tiempos, métase con el Señor. No le importa el que está al lado, se le corrió el maquillaje. Compre maquillaje después. Pero el maquillaje lo recupera. A veces esos momentos de ministración no vuelven. Se lo digo a las mujeres, no se lo digo a ningún hombre con respecto al maquillaje. Entonces, esta mujer no le importó nada y se rinde allí. Ahora yo quiero que pensemos esto. Jesús está allí estirado con los pies
Y empieza la mujer a llorar. Y empieza a llorar y lava los pies con lágrimas. Pero ¿quién era quien lavaba los pies de Jesús? Horas antes, esta mujer había tenido relaciones con un hombre. Días atrás había tenido relaciones no con un hombre, habían sido varios en diferentes horarios. Y ya gran parte del pueblo le conocía a ella. Era prostituta y su trabajo era tener relaciones sexuales, como fuera, con quien fuera, a la hora que fuera, por dinero, venderse al mejor postor. Algunas de ellas no duermen y no tienen despertador. Están en esas casas esperando a que timbren y a que les asignen, a que les digan le tocó, es su turno. Y así era el estado de esta mujer. Y ya le había entregado su cuerpo a muchos, pero su corazón ya no se lo entregaba a nadie. Porque tal vez no quedaba nada de él, o porque sabía que eran simplemente visitantes, pasajeros en su vida que no volverían, que querían un rato de placer, pero no estarían con ella. Pero era el momento de ver a Jesús. Sabía que él no era un visitante más. Escuchó la promesa de algunos hombres que un día fueron y le dijeron: mi amor, quiero sacarla de acá, quiero llevármela. Y ya sabía que estos hombres no cumplían. Fue humillada muchas veces por algunos de ellos que le ofrecían menos, que le decían vales menos o no me gustó. Fue humillada por las esposas. Fue humillada por las esposas de algunos. La predicación de anoche me dejó lindo. Fue humillada, pero fue un tiempo de administración excelente. Fue humillada por las esposas de algunos que vinieron a decirle: usted, ¿por qué se acostó con mi esposo, con mi marido? Usted es una roba maridos, usted es una quita maridos. Hablaban mal de ella, no se hablaba lo mejor. Simón la vio y dijo: si supiera quién es esta. Era tratada como una basura. No le daban el valor porque le pagaban. Estos días escuché de una mujer que ahora entró en una página, ella tiene ya una edad y no tiene esposo. Y en esa página se ofrecen los unos a los otros, se mandan fotos desnudas para ofrecerse, y cuando han visto las fotos, lo increíble es que ya no la vuelven a contactar. Es terrible, ni siquiera le pagan, pero todo esto es por un vacío de amor que hay en su corazón, buscando un hombre que pueda estar con ella. Y esto le pasó a esta mujer, tenía ese vacío en su corazón. No le habían dado el valor, había tenido por eso varios hombres. Su corazón en un momento se endureció. Empezó a usar perfumes, porque los hombres que venían a veces la dejaban oliendo alcohol, a trago, a drogas. En ese entonces, en el Medio Oriente, donde no había tanta agua, donde no habían las cosas que hoy tenemos, el mal olor era frecuente entre ellos, y por eso tenían que cargar su perfume. Y algunos hombres le dejaban un mal olor a ella, y ella tenía que cargar su propio perfume por esto. Además de eso, ella sabe que aunque hoy vienen muchos visitantes y ha estado con más hombres que cualquiera, un día se tendrá que quedar sola, y que su tiempo se agota, que porque la belleza se está yendo de sus manos, y viene el temor de la soledad. Fui pasada por tantos, pero un día me quedaré finalmente sola. Había probado además muchas bocas y sus cabellos habían sido manoseados. Digo esto porque había besado a tantos, y la boca que había besado a tantos hombres ahora vienen a besar los pies del maestro. Tantos hombres habían agarrado su cabello mientras estaban con ella, y ahora con esos cabellos viene a limpiar los pies del maestro.
¿Qué estaría pensando Jesús para permitir que una boca así lo besara en los pies? Ni siquiera en el pie me puede besar. ¿Qué pensaría para dejar que unos cabellos manoseados así le secaran sus pies a él? Que el perfume que ella se aplicaba, si este era uno diferente o un perfume más que usaba cuando estaba con algún hombre. Había hecho tantas cosas que a ella la avergonzaban, que ocultaba. Todo el mundo sabía que era prostituta, pero en el secreto solamente ella sabía lo que había hecho, que era vergonzoso y que otros no aceptarían. Aún algunos le dirían que la amaban o que era la mejor, pero se quedó ahí. Así que cuando ella ve a Jesús, ella ve que es la oportunidad de su vida y sabe que este Jesús perdonó a María la adúltera, que perdonó a una mujer que trajeron para apedrearla, cuando otros hablaban de esa adúltera que querían matarla. Porque algunos de nosotros hemos tenido temor a lo que otros dicen. ¿Cómo nos pueden juzgar? ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué dice mi familia? Y ella había visto algo diferente en Jesús. Y lo primero es que para que ella llegue a humillarse, la actitud que ella tuvo fue reconocer que era pecadora, mientras que Simón no reconoció su pecado. Y es lo primero que usted debe entender. Jesús les cuenta una parábola y le dice: Simón, hay un hombre que le debe a otro hombre 50 denarios. Y hay otro que le debe 500 denarios y ninguno puede pagar. Pero él les perdona. ¿Cuál ama más? Y él le dice: el que debe más es el que va a amar más, porque más se le perdonó. La diferencia de 500 y 50 es que el uno corresponde al 10%, los que son financieros, corresponde al 10%. El otro debe 10 veces más. Y el que debe 10 veces más reconoce su pecado y viene delante del Señor. Esa debe ser su actitud. Reconocer que es pecador, que ha fallado. Tal vez me dices: no he cometido pecados escandalosos, pero sí hay cosas que avergüenzan y que vienen de atrás y que sabes que hiciste mal y que están allí. Y que necesitas el perdón del Señor y que la culpa te persigue porque eso está allí. Porque hiciste mal con tus hijos, porque hiciste mal en un matrimonio, porque hiciste mal con tus padres. Y la actitud debe ser esta: reconocer que hay pecado. Esta parábola enseña: todos somos deudores, solo que unos deben más que otros. Y estoy entre los que más debe. Pero cuando usted piensa que yo no debo tanto al Señor, está mal. Por eso su falta de entrega al Señor, su falta de rendición. Y lo segundo que enseña esa parábola es que todos somos deudores, pero que además ninguno puede pagar la deuda. Ninguno. Por eso Jesús va a la cruz a pagar nuestra deuda. Francisco de Asís dice: no hay en todo el mundo un pecador más desgraciado y miserable que yo. No hay en el mundo un pecador así. Es la manera en que usted debe verse, que hay pecado en su vida y que necesita volverse al Señor, y que Él le está dando la oportunidad de volverse, que no es un juego. Yo no vuelvo al Señor para que me dé, para que me bendiga, para que bendiga mi negocio. Pastor, ¿cuándo va a ungir mi negocio? Lo hacemos. Pastor, oré por mis hijos. Pastor, oré. Pero realmente el sentido por el que nos volvemos al Señor, porque todo eso es añadidura, es porque hemos pecado. Pero vean, lo otro es que ella, después de haber besado tantas bocas, de haber estado con tantos hombres, va y toma los pies de Jesús y empieza a besarlos y empieza a pedirle perdón. Reconoce la necesidad que hay en él. Simón de Cirene está ya tranquilo. Y algo que Dios me hablaba en esto es que algunos han perdido el primer amor por su Señor, que ya no pasan tiempos a los pies del Señor, rendidos, reconociendo su necesidad, humillados, quebrantados. Ojo para los que llevan mucho tiempo de cristianos.
Porque sin darnos cuenta, nos podemos volver como el fariseo, religiosos, y ya no quebrantar nuestro corazón delante de Él. Y reconocer que estar a los pies de Jesús es un privilegio, es una gracia que nosotros tenemos. Ustedes pueden preguntarle, mi hija ayer y Juan David, yo a veces estoy sobre todo los sábados en la mañana, porque estoy preparando el sermón del domingo, y estoy allí arrodillado en la sala y a veces estoy quebrantado. Y el otro día Juan David fue y cogió un pedazo de papel, una hojita, media hojita, porque además la rompió mal. Y fue y me la llevó y me dijo, papá, y pum, y me la puso así en la cara, vente limpio, y yo, Juan, ahí me hizo llorar más, me iba hurgando. Pero ellos ven que yo paso ese tiempo con el Señor, soy pastor, pero lo necesito a Él. No pierdas el primer amor por el Señor, vuelve a Él, amarlo, vuelve a rendirte a Él. Dice aquí que esta mujer lo amó mucho porque mucho lo perdonó. ¿Cuánto tiene que perdonarte el Señor? ¿Cuántas cosas tiene que arreglar el Señor en tu vida? ¿Y cuántas oportunidades te ha dado que aún has menospreciado? ¿Cuántas veces si has dicho que esto es de hombres? No, yo ahorita no es que la iglesia, no es que la Biblia, no. Esto no es de hombres, es de tu relación con el Señor. ¿Cuántas veces? Y lo que hace esta mujer, veamos eso. Dice que ella empieza a llorar. El original griego allí es klaio. Aunque nuestra Biblia dice llorar, el original dice gemir, llorar a gritos. Se hace esa mujer allí, a los pies de Jesús, y empieza a llorar, a gritar, ¡ay! Y empieza a tomar los pies de Jesús. Y a llorar, sabía que había pecado, como aquel que ha caminado con el Señor y sabe que ha bajado la guardia y sabe que le ha abierto la puerta al enemigo y que empezó con cosas pequeñas, pero que en esas cosas pequeñas el pecado le está ganando y hoy es un adúltero espiritual, porque está casado con su Señor, pero además tiene otro señor. Y empieza a llorar allí a los pies de Él, sabe, como aquel que conoce de Dios, pero sabe que se viene apartando, sabe que ha aflojado espiritualmente, sabe que ahorita ha puesto en primer lugar su trabajo porque tiene mucho trabajo, sabe que ha puesto en primer lugar una relación, sabe que ha puesto en primer lugar otras cosas y que hay una prostitución espiritual en su vida. Y empieza a llorar, a gritar, dice allí. Gritaba y sus lágrimas se desgajaban mientras caían sobre los pies de Jesús. Dice que empezó a besar. El original que usa allí en ese griego es katafileo, que significa besar ardientemente. Empieza a tomar los pies de Jesús y empieza a darle besos, y empieza a besarlo todo. Quiere la misericordia de Él. Sabe que le ha fallado, sabe que está lejos de Él. Tal vez haya en esta mañana alguien que ha estado en la prostitución y el Señor le está dando la oportunidad, en las drogas, en la indigencia, y le está dando la oportunidad de que te vuelvas a Él, de que sabes que estás condenado por el pecado, que eres rebelde, que hay orgullo en tu corazón, pero tal vez hay alguien que conoce del Señor y sabe que hay una prostitución espiritual, que hay un adulterio espiritual y que ya tu corazón no arde igual por el Señor y que estás como el fariseo sentado allí al lado, que Él le bese, que Él reciba, que Él sea tocado. Si supieran esos que están allí que necesitan. El fariseo perdió su oportunidad. Si hoy tuviéramos a Jesús, ¿qué oportunidad tendríamos de tirarnos a sus pies? De abrazarlos, de llorar, de besarlos, los pies que un día serían clavados con un largo clavo por nuestros pecados. Ella empieza allí a llorar, el cabello lo llevaba suelto. En ese entonces, algo simbólico es que la mujer tenía que tener el cabello recogido, porque suelto hablaba de desorden y hablaba como una mujer desvergonzada, mostrona.
Y a ella no le importó ese cabello suelto y empieza a secar los pies de Jesús. Vea la oportunidad que esa mujer tuvo. Sabía que Jesús la había amado. Yo quiero decirte esto: tú puedes ser un hombre muy duro, muy orgulloso, muy fuerte, pero cuando estás a los pies de Jesús, tu corazón es quebrantado, porque sabes que lo necesitas, porque sabes que Él te está llamando, porque sabes que hay cuentas que tienes que arreglar con Él, porque esto no es para los demás, esto es para ti. La equivocación de algunos, de un padre que me trajo a su hijo: traigo a mi hijo para que lo cambies. Empieza tú, padre. Traigo a mi esposa para que la cambies. Empieza tú primero. Él empieza primero contigo. Y tienes una oportunidad de volver a sus pies, de tirarte a los pies de Él. Es una gracia que Él nos da a nosotros. Quiero decirte esto a los que llevan tiempos de conocerle al Señor: ¿hace cuánto tu corazón no se quebranta delante de Él? Cuando el corazón se nos deja de quebrantar, es porque hemos empezado a ser duros como el fariseo, a ser religiosos. Y eso es algo de lo que yo me aseguro. Cada rato estoy yendo a quebrantar mi corazón, porque a los pastores nos pasa también. Leo tanta Biblia, esta palabra le cae a tal, a este otro, venga, oro por otros. Y se me olvida la necesidad que yo tengo del Señor, que es una necesidad tan grande y tan fuerte. Entonces, ¿cuánto no quebrantas tu corazón? Cuando tienes ese corazón, vean el fariseo, se queda allí pensando: si este fuera profeta, sabría quién es ella. La mujer se tira y se quebranta. Cuando tienes ese corazón quebrantado, no puedes quedarte como una estatua. Tienes que arrodillarte, tienes que pedir perdón, tienes que volverte a Él, tienes que decirle que lo amas. Pero cuando hay pasión en el corazón, no puedes quedar como una estatua. Vean la gente ahorita que estuvo en lo de política. Les publicaban algo que no les parecía y de inmediato: ojo con esa foto, ojo que eso no es verdad, mira, no estoy de acuerdo con tus ideales. Y se encendían en el corazón contra sus hermanos por una pasión de política. Luego el fútbol: no, Cristiano Ronaldo sí, no, ese Messi, no, ese Neymar. Y sacan una cantidad de cosas y están allí apasionados por el fútbol. Gritan, hace un gol la selección y están gritando gol y se abrazan y lloran. En la oficina había un partido y una mujer que estaba delante, cuando le meten el gol a Colombia, se paró. Es una profesional, especialista, habla inglés, y se paró y cogió esa silla. No. Y se fue estaba aquí adelante y se fue para atrás. Y todos los que estábamos atrás la vimos llorar, iba así. Y yo sentí dolor por ella, casi lloro con ella también. Y cuando Colombia metió el gol, ¿sabe qué hizo? Desde allá atrás se fue. Y todo el mundo atrás empezó a saltar. ¡Sí! Y sacó una trompetica de esas. Vean, a mí, yo dije: yo no hago eso. Pero toda la gente empezó a gritar, y un man empezó: muy bien, Ospina, muy bien. Y entonces miró a todos, porque la gente estaba así conmocionada en los penaltis. Y se fue adelante, y aquí está la pantalla, y se fue adelante y les dijo a todos: muy bien, Ospina, muy bien. Y entonces empezó todo el mundo: sí, arquero, lo que tenemos. Un man apasionado por eso, y apasionó a todos, porque hacen una cara así de guerreros y apasionan a todo el mundo. Y vienen a la iglesia y el Señor salva a alguien. Vienen a la iglesia y estamos adorando al Señor, que es todopoderoso, mirando el celular, mirando a los otros.
Vemos que en el mundo gente que coloca cosas en Facebook de pecado, de burla hacia los cristianos, hacia el Señor, y ahí sí no se levantan. Ojo con eso, eso no es Biblia. Ahí sí no, ahí sí se callan. Hacemos una evangelización como la de hace 8 días, y ahí sí no van a defender al partido del que son, a la ciudadanía de la que son, del reino de los cielos. Ahí sí no van, ahí sí callados. Ahí sí no van a defender su fe y sus ideales. ¿Cómo a veces la gente, o sea, yo me pregunto, ¿dónde está su corazón realmente? Se volvieron fariseos y a su corazón no está rendido allí a los pies de Jesús, quebrantado sin importarle lo que los demás digan. Algunas enseñanzas que me hizo ver esto, y es: la mujer luego toma su vaso de alabastro, su perfume. ¿Qué hacían las mujeres judías? Cargaban una cadena y allí se colgaban el vaso de alabastro. Ese vaso de alabastro, el más económico, correspondía a un año de trabajo de un jornalero. Y para que una mujer tuviera eso, tenía que ahorrar lo de un año de trabajo. Ese era el más económico. A algunas les costaba mucho más. Y saben que algunas mujeres, cuando eran solteras y llegaba el hombre que ellas esperaban, llegó el hombre con el que se van a casar, delante de todo el mundo en una ceremonia de compromiso, ellas tomaban su vaso de alabastro de toda la vida y con el que su papá le había dado dinero y que habían comprado, y no se lo entregan a nadie, solamente a un hombre, a aquel con quien ellas se van a casar y a quien entregan su corazón y su cuerpo. Cuando esta mujer está sacando su vaso de alabastro, está diciendo: todo lo que trabajé durante mucho tiempo no me importa, yo te adoro a ti, y tú de aquí en adelante serás el hombre de mi vida, serás el amor de mi vida. Aquella que había entregado su cuerpo a muchos, pero decide: de aquí en adelante será Él. Yo quiero decirte que tus lágrimas vuelvan a ser de amor por Él, por su misericordia. A veces lloramos por tantas cosas y dejamos de quebrantarnos delante de Él, que ha tenido tanta gracia con nosotros. Que ya no te importe sacarte el cabello, ¿qué importa que digan los demás mientras lo alabo, mientras le canto? Pueden decir lo que sea, que soy fanático, pero quiero enjuagarle los pies de aquel que me ha amado a mí, y empezar a besarlo y aún a gritar delante de Él por amor, por pasión, y no quedarme siendo religioso. Ya fui a un encuentro y ya conocí del Señor y quedarme allí. Qué peligroso es eso. La iglesia, yo soy, tiene que ser una iglesia que adora al Señor. Saben, hay iglesias que se preocupan por el templo, y yo sé que vamos a tener nuestro propio templo, pero en el caso de Salomón, el templo de Salomón se evalúa más o menos en 7,000 millones de dólares. El valor, los que son financieros, valor presente lo llevan al valor futuro, y ese valor lo traen a este tiempo. 7,000 millones de dólares. Y hubo algo que Jesús nunca reclamó, fue ese templo. Reclamó fue la actitud, la pasión que tenía David y que tuvo el pueblo para buscar al Señor. Y es lo que el Señor me pidió que les enseñara esta mañana, o me ordenó que les enseñara, es: vuelve a tener la pasión por Él, vuelve a quebrantarte por Él, vuelve a amar al Señor. No te enfríes, deja de ser religioso. Hay una reunión y corres con pasión a la casa donde hacen la reunión, a buscar del Señor todos juntos allí en la casa, una familia buscando del Señor. Vuelve a la iglesia, ve a un encuentro, pero con pasión, no como Simón, a ver qué me tienen por decir. No, entonces no vayas, pierdes el tiempo y te tiras del ambiente. Ve porque tienes deseo de buscar de Él, sabes que eres pecador y lo necesitas, que llevas 10 años de fariseo y que tienes todos los títulos, has pasado por 50,000 cursos. Deja de ser fariseo y vuelve a quebrantar tu corazón. En las iglesias, saben que a veces nos preocupamos porque haya aire acondicionado,
porque esté la mejor silla para que la colita de los cristianos no sufra y se amortigüe lo mejor, porque estén los mejores instrumentos, porque tengan parqueadero, porque si no hay parqueadero no voy a la iglesia, no tengo dónde parquear. Y de todo lo que se hace en la iglesia hay una sola cosa que recibe el Señor: son los tiempos cuando lo adoramos. Porque en la silla cómoda Él no se sienta contigo, porque en la calefacción Él no le da calor ni le da frío, porque Él no trae carro, sino que el tiempo que Él recibe es el tiempo de adoración. Y algunos llegan tarde a la adoración, a lo único que le dan al Señor. Algunos en adoración, en vez de levantar sus manos y adorarlo, están mirando el celular, están hablando con otros, se salen a tomar café afuera, están en otra vaina, en lo único que le dan al Señor, porque todo lo demás lo están recibiendo ellos. La coinonía, la palabra para cambiar, la oración, todo lo demás. Mi pregunta es: ¿qué corazón encontrará el Señor en nosotros? ¿Qué corazón encontrará el Señor en ti? ¿Uno como el del fariseo o uno como el de la mujer rendido, que va y llora, quiebra su corazón, enjuaga sus pies allí y empieza a darle gracias, a amarlo por toda su misericordia? Si tú vienes hoy por primera vez, quiero recordarte lo que he enseñado a todos: has pecado y Jesús pagó en la cruz por tu pecado, y tienes la puerta que se abre, la gracia para arreglarte con Él. Que hoy vengas a los pies de Jesús y le pidas perdón por tu pecado. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, en esta mañana te necesito, Señor. No quiero ser como el fariseo, orgulloso, altivo, que lo sabía todo, y aún juzgándote a ti. Si supiera quién es Dios, si supiera quién es ella. Y a veces nos quedamos mirando al hombre, mirando a los pastores, mirando a la iglesia, a los hermanos. Si supieran, y tenemos tantos argumentos para no venir a humillarnos, a rendirnos a esa gracia que tú nos das, Señor, de venir a los pies que un día fueron clavados por mí en esa cruz. Por eso, Señor, en esta mañana perdónanos, Señor. Perdóname por ser como el fariseo. Perdóname por el orgullo, perdóname por la mala actitud, porque hoy he aprendido: la actitud sí te importa a ti. La actitud te importa, la actitud con que vengo. Y quiero tener la actitud de un pecador arrepentido, de un pecador que se vuelve a tus pies, Señor. Hoy quiero tener esa actitud de uno que se humilla, de uno que valora la gracia que tienes conmigo. Tantas cosas, Señor, que tengo por ocultar, tanto pecado, Dios, que tú me has tapado, Señor, que no has permitido que otros sepan, que es una vergüenza, Señor, donde he hecho cosas terribles, abominables, Señor, pero que en tu misericordia me permites estar a tus pies. Podrías, Señor, desecharme, podrías abandonarme, podrías decirme que yo no lo merezco, que me devuelva, podrías devolverme delante de todo, Señor, pero en tu misericordia, Señor, me recibes a tus pies. ¿Cómo no amarte, Señor? ¿Cómo no amarte después de tanta misericordia? Conoces lo que hay en mi corazón: los homicidios, las guerras, el adulterio que hay en mi corazón. Conoces todo, Señor. La envidia, el egoísmo, Señor. Tú lo conoces todo, Señor, y aún así me permites estar a tus pies, Señor. Que hoy podamos estar a tus pies, Señor. Quiero enseñarles esto, iglesia, y es: ojo con el día que su corazón se endurezca y ya no se quebrante delante del Señor, porque ese día es porque ya has pasado de tener una relación con el Señor a morir.
Y eso le puede pasar a un cristiano de un tiempo nuevo como al más antiguo y al que tiene más títulos y al pastor. Lo que Dios quiere es tu corazón. Dios no quiere tu teología, prepárate, pero Él no quiere tu teología. Él quiere tu corazón. Que los tiempos difíciles, aún con la iglesia, con los pastores, con los líderes, los tiempos difíciles en el hogar, en la familia, jamás dañen tu corazón. Jamás nada debe dañar tu corazón. Siempre que tengas un corazón rendido a los pies de Él, quebrantado. Y David lo dice después de haberle fallado al Señor en el Salmo 51. Un corazón contrito y humillado jamás tú desprecias. Nada debe dañar ese corazón rendido, pero es tu responsabilidad y eres tú quien decide. Vuelve a tener los tiempos de amor, de besarlo, de adorarlo, de que no te importe el que está al lado, de tirarte al piso, de arrodillarte, de humillarte, de llorar delante de Él, porque ha sido tan bueno contigo, porque te ha amado como nadie te ha amado, porque ha creído en ti. Yo me siento como esa mujer que estuvo en la prostitución y creyó en mí para un plan y un propósito, y así Dios ha creído contigo. Aún algunos, siendo cristianos, pensaron en dejar su liderazgo, pensaron en dejar su vida con el Señor, y aún así el Señor sigue teniendo misericordia de ti. Así que tomémonos los siguientes minutos para estar a sus pies, derramar las lágrimas a sus pies, enjuagar sus pies, secar sus pies, besar sus pies y quebrar nuestro vaso de alabastro, lo que tengamos, nuestra vida rendida a Él. Él es el motivo. Si quieres, ponte de pie, sentado, arrodillado, pero vamos a tener estos minutos con el Señor. Aquí está Él. Aquí está Jesús. Aquí está Él. Aquí está Él. Ve a sus pies. Ve a sus pies. No te endurezcas. Ve a los pies de Jesús. No te endurezcas y abrázalos. Y en esta mañana habla con Jesús lo que tienes que hablar. Un pecado que tienes que confesar. Algo que te tiene cargado, que te ha endurecido este tiempo. Tu actitud, tienes que pedir perdón por tu actitud. Para Él tu actitud es importante. Ve a los pies de Jesús. Si te ha estado faltando la fe, díselo a Él. Ha sido un tiempo donde me ha faltado la fe. Ha sido un tiempo donde me he apasionado más por otras cosas. Política, fútbol, una relación. Aquí hay alguien que ha venido buscando otra relación para llenar su vacío que tiene. Y el Señor le dice a esa persona: solamente yo puedo llenar tu vacío, nada más. Nada y nadie más. Abraza los pies de Jesús. Él está aquí. Y empieza a derramar tu corazón a sus pies. Aquí hay una persona que perdió a alguien. No importa, Señor, si se va, si la pierdo, no importa. Desde que te tenga a ti, Señor. Desde que te tenga a ti, Señor, eres mi todo, eres mi Dios. No importa que se vaya. Desde que yo te tenga a ti, te amo, Jesús.
Aquí hay alguien que endureció su corazón. Perdóname, Señor, ¿cómo olvido cuánto me has amado? ¿Cómo puedo olvidar cuánto tú me has amado? ¿Cómo me puedo endurecer? ¿Cómo me puedo rebelar? No es con una iglesia, no es con un pastor, es contigo. Eres tú mi motivo. Perdóname por endurecerme, Señor. Hay alguien que ha venido pasando pruebas y tiempos duros y difíciles y le ha costado creer. El Señor le dice a esa persona: ¿por qué vas a derramar tus lágrimas a otro lado? Ven a mí y yo te daré descanso. Ve y derramas en sus pies, a sus pies, todo lo que has estado viviendo, lo que no entiendes, lo que es difícil, pero abraza sus pies, besa sus pies allí. Yo siento que el Señor está trayendo un quebrantamiento en el corazón. No lo detengas. No te importa el que está al lado. No seas como Simón, como el fariseo. No te importa el que está al lado, simplemente a los pies de Jesús. ¿Qué importa el que está al lado? ¿Te importa es Jesús? ¿Te importa Él? Quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte, a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, con todo lo que he sido te lo doy. Derrama tu corazón allí. Que sea para ti como un perfume a tu Dale a Él lo único que le entregas en la reunión, tu adoración, tu corazón. Enséñame a amarte, dale a Él tu corazón, tu adoración. Tu verdad, con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que es Él el motivo. Todo lo que siempre lo ha sido durante estos años. Es Él. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, con todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Aquí hay una mujer que tiene temor de lo que viene. Se ha quedado sola. Otros han hablado de ella como esta mujer. Dice el Señor: yo te cuido. No busques la aceptación del hombre de otros, busca la mía, porque yo te cuido. Hay un hombre a quien el Señor le dice: dejaste tu pasión por mí. Te recuerdo de dónde te saqué.
te doy una nueva oportunidad. Vuelve a mi hijo, vuelve a mi hijo. Vamos a adorar al Señor con todo el corazón. Empieza a adorarlo allí con tus palabras, con un cántico nuevo.